Es un gusto que nos acompañe en esta entrevista. El día de hoy vamos a hablar sobre acuerdos de paz y procesos de reconciliación. Y en esta ocasión tengo como invitado a Francisco de Arru. Él es sacerdote jesuita y también formó parte de la Comisión de la Verdad en Colombia. Vamos a conversar el día de hoy con él. Muchas gracias por invitarme a conversar con todos sus escuchas y los televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Padre de Arru. Un acuerdo de paz pues es algo más que una firma de un documento. ¿Qué implica realmente un acuerdo de paz? Kenia es en primer lugar la decisión que toma un grupo que se había levantado en armas, en este caso las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sin lugar a duda la guerrilla más fuerte que hubo en el continente y que llegó a tener 25.000 hombres y mujeres en armas y además tener por lo menos 150.000 aliados que estaban también trabajando al lado de ellos en muchas partes del país. Y por otra parte un Estado que también resolvió que iba a solucionar el problema por medio del conflicto. El acuerdo significa que termina definitivamente la guerra de parte y parte, pero significó también una negociación donde las dos partes concedieron cosas para que la paz fuera posible, cosas en algunos asuntos verdaderamente estructurales, como la reforma rural integral, o como la creación de la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz y la Unidad para encontrar a las personas dadas por desaparecidas. Bueno, como dije al inicio, usted formó parte de esta Comisión de la Verdad en Colombia. Cuéntanos un poco, Padre, sobre su experiencia al interior de esta comisión. Cómo no, yo tuve la obligación de presidir la Comisión de la Verdad. Pues no solamente me eligió el comité de escogencia, que eran 3 catedráticos extranjeros de Europa y Sudamérica, y otras 2 personas de Colombia, un magistrado elegido por las Cortes y una científica que no tenía nada que ver con esto, pero que fue elegida por los rectores de las universidades públicas de Colombia. Esas 5 personas nos escogieron a los 11 comisionados, y a mí, después de que me escogieron, de una vez me pusieron de presidente de la comisión. La comisión quiso seguir lo que el Papa nos había dicho pocos meses antes de empezar la comisión, cuando en una misa en Medellín, refiriéndose a los 60 obispos que estaban allí rodeados por cerca de 1 millón de personas, en una misa en el aeropuerto de Medellín, les dijo: miren, ustedes, en lugar de seguir escribiendo documentos para hablarle a su pueblo, vayan y pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de sus comunidades. Y la comisión empezó por allí. Nos fuimos por el país durante más de 1000 días. En muchos lugares, creo que no nos quedó lugar de Colombia sin recorrer, invitando a las víctimas a los que quisieran venir, llegasen a presentar sus testimonios de las víctimas de todos los lados, víctimas de la guerrilla, víctimas de los paramilitares, víctimas de las fuerzas del Estado. Eso nos llevó inmediatamente, porque al mismo tiempo se hacía con encuentros entre perpetradores y víctimas, encuentros por la verdad en los distintos territorios, testimonios hablados, testimonios grabados, películas, obras de teatro, grafitis, a meterle en el horizonte del país a que Colombia sintiera la tragedia, porque como suele pasar con estas cosas, hay mucha resistencia a estar viendo lo que realmente está ocurriendo. Y eso produjo un sacudón muy hondo en Colombia. Durante todos esos días fue como una entrada en crecimiento, increciendo. Al principio la apertura hacia la verdad era muy cerrada, y luego comenzó a crecer y crecer una pasión por saber la verdad. Tanto que por eso los colombianos, cuando llegó el momento de la elección presidencial, convencidos de que había que hacer cambios profundos en Colombia por esta movilización por la verdad, abandonaron los 2 partidos políticos tradicionales y votaron por los 2 candidatos que invitaban a un cambio de fondo. Uno de la derecha, que decía: el cambio tiene que ser acabar con la corrupción,
y otro que decía el cambio es la paz total. Y finalmente ganó Petro, que es el de la paz total. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que fue posible conmover al país, incluso el día que nosotros entregamos las decisiones de la Comisión al país, las propuestas para la no repetición. Yo empecé por preguntarle al país, por favor, ¿dónde estábamos los colombianos? Es que hubo, y son cifras de la Comisión, hubo más de 51.000 secuestros, y eso lo estábamos viendo en la televisión. Hubo más de 4.000 masacres, pero masacres grandes, masacres de más de 100 personas asesinadas, de pueblos destruidos, más de 4.000 masacres, sobre todo producidas por los paramilitares, así como fueron sobre todo los guerrilleros los que hicieron los secuestros a veces hasta de 14 años, secuestros de mamás que tuvieron hasta 7 años sin dejarlas ver sus hijos y sin que tuvieran ninguna conexión con su familia. La guerrilla se llevó más de 18.000 niños a la guerra. El ejército cometió más de 8.000 falsos positivos, que fueron jóvenes inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto, que ellos consideraban que eran nadie, es decir, que nadie iba a reclamarlos. Los llevaron a la montaña, los asesinaron a sangre fría, los vistieron de guerrilleros, llamaron a la fiscalía para que tramposamente dijera que había habido combate y los presentaron como guerrilleros o terroristas, decían ellos, dados de baja en combate, y por eso recibieron medallas, dinero, triunfos militares. Esto para dar una idea general de además un país donde hubo un poco más de 121.000 desaparecidos. Entonces lo primero que nosotros quisimos hacer fue esa verdad que no tiene discusión, esa verdad que es puro dolor, que el país lo sintiera. Nosotros planteamos esa verdad histórica y tenemos que establecer cuáles son las condiciones para no repetición en vista de esas verdades. Pero existe la Jurisdicción Especial para la Paz, que hace la verdad jurídica, que tiene que llamar a cada uno de esos perpetradores, es decir, a cada uno de esos criminales de guerra, a someterse a un juicio que está basado en la verdad. Esto es muy importante para la reconciliación, porque todo esto es para llevar el país a una reconciliación. Y entonces, si la persona dice la verdad, entra al Tribunal de Justicia Restauradora, en que tiene que decir la verdad otra vez con cuidado delante de las víctimas, y donde la sentencia depende mucho de lo que las víctimas también pidan que esa persona haga para reparar el sufrimiento de las víctimas, pero no con un propósito de venganza, porque no es una justicia vengativa en que te voy a hacer sufrir lo que me hiciste sufrir a mí y a mi familia, sino aquí nos vamos a restaurar todas. Tú nos vas a restaurar a nosotras y nosotros, las víctimas, nosotros queremos que tú te restaures y entres a formar parte de este país. Es una justicia muy basada en el pensamiento cristiano, de que Dios quiere el bien de todos finalmente y la reconciliación entre todos. Ese es el conjunto de lo que estamos haciendo en Colombia. Hoy en día ya la Comisión de la Verdad, nosotros terminamos nuestra tarea, pero estamos en una conversación interminable, porque la verdad es de nunca acabar. El informe no es la verdad acabada, sino un camino para que sigamos buscando siempre frente a las víctimas. Y el proceso de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz está programado para 15 años, porque fueron muchísimos y muchísimos los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué, padre, muchas veces la gente se resiste a conocer estos procesos, y usted lo mencionaba anteriormente, a conocer este dolor de las víctimas? ¿Por qué la gente no busca y no espera conocer estos procesos? Y en muchos casos mejor se busca pues enterrar eso o echarlo al olvido. Kenny, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta y nosotros hemos tenido también que enfrentarla y conversarla muchísimo en Colombia. Por supuesto, y además porque el informe de la comisión se llama No hay futuro, o sea, no hay esperanza si no hay verdad. Y nosotros estamos muy convencidos de esto. Efectivamente, no solamente aquí en El Salvador, entre otras donde hubo una comisión de la verdad,
pero no de las proporciones que tiene que haber una comisión. La comisión de aquí fue una comisión de personalidades, entre otros un expresidente de Colombia. La nuestra fue una comisión de terreno, al lado de las víctimas, en el terreno de las víctimas, saliendo a buscar a las víctimas. Y durante 1400 días sin parar un solo día. Pero quiero decir esto, ese miedo a la verdad ha estado por todas partes. Fíjate, por ejemplo, cómo España se ha resistido a que se diga la verdad de lo que pasó en la guerra civil. Francia se ha resistido a que se diga la verdad de las barbaries que los franceses hicieron en Argelia. Estados Unidos se ha resistido a que se diga la verdad sobre lo que hicieron en Vietnam, lo que hicieron en Irán, lo que hicieron en Afganistán. Y hay gente en Alemania que dice que el holocausto fue mentira, que nunca ocurrió. Y hay gente en Chile y en Argentina que dice que nunca hubo desaparecidos. Siempre hay esa resistencia. Parte es porque se tiene miedo de que la verdad vuelva a exacerbar los odios y los señalamientos y las pasiones. Pero es que eso también depende de cómo se cuente la verdad. Tú puedes contar la verdad para generar odio, pero puedes contarla para, venga, tenemos que comprendernos nosotros todos, los unos y los otros. Todos en alguna forma somos responsables de lo que ocurrió, por lo que se hizo o por lo que dejamos de hacer. Hagamos la verdad no para odiarnos, sino para comprendernos. Y entonces la posición es mucho más distinta. Y claro, yo quisiera invitar a El Salvador a que no le dé miedo a esto. Ojalá lograran ustedes tener unas personas de absoluta independencia de los partidos políticos, capaz de ver con la misma mirada a las víctimas de todos los lados, pero que eso no se quede así. Nosotros decimos en Colombia, si eso se queda así, eso se hincha. No importa el gobierno que venga, no importa lo que hagan por echarle tierra a lo que pasó, no importa las formas de control social que impongan, tarde o temprano el dolor, el grito de las víctimas vuelve. ¿Hay una diferencia entre negociar con estos grupos armados, insurgentes, y con grupos pandilleriles? Claro, hay una diferencia fundamental. Con los grupos criminales, sea porque están metidos, es decir, porque generalmente viven de la economía criminal. Eso es lo que hace un grupo criminal, de la extorsión, del robo, del secuestro, así sean pequeños secuestros, de la cocaína, con los grupos criminales organizados ya en bandas. No se negocia, cuidado, no se negocia, porque usted no, el Estado, la institución, no puede negociar con quien no está actuando en política, sino que se llegan a conversaciones donde hay procedimientos. Por ejemplo, vamos a hacer un cese al fuego mientras estamos conversando, pero las conversaciones no son para negociar, son para el sometimiento a la justicia. Otra cosa es que en el sometimiento, como lo hacen en Estados Unidos, y lo hacen en muchas partes del mundo, que en el sometimiento tú hagas concesiones. Es decir, mire, si ustedes se someten ya, en lugar de tener que morir en la cárcel, van a tener una cárcel más corta, ¿me entiendes? Se hacen acuerdos que tienen que ver con el tipo de las penas, y en un buen acuerdo se exige que oigan a las víctimas. Ojalá fueran acuerdos como el tipo del esquema que tenemos en Colombia, cambiándole lo que haya que cambiar, pero no son acuerdos de impunidad, no son acuerdos de negociación, de que el Estado también tiene que cambiar cosas, ¿sí? Que las bandas te digan, yo cambio si el Estado cambia. No, usted se somete a la justicia. Si quiere, conversamos sobre la forma de la justicia, pero esto no se puede quedar impune. Pero usted se somete a la justicia. Nosotros no queremos humillarlo, no queremos bajarle la cabeza y someterlo a tortura. No, nosotros queremos repararlo a usted. Usted lo queremos en nuestra sociedad. Vamos a hacer una justicia restaurativa. Hay que restaurar a las víctimas que usted hizo,
y se tiene que restaurar usted. ¿Me comprende? Eso es otra cosa. Bueno, padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un gusto haber conversado con usted sobre estos temas que es importante abordarlos, reflexionarlos, y son temas comunes que compartimos países centroamericanos, latinoamericanos, y bueno, y acá que hemos hablado sobre el caso Colombia y el caso El Salvador, y usted que ha tenido la experiencia de formar parte de estas comisiones, pues ha sido muy valioso también que nos hable un poco sobre su experiencia y también cómo ha visto, ¿verdad?, este proceso en otros países. Es un gusto que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Kenia. Gracias por la invitación. Y yo sí quisiera simplemente decir, en estos países de Centroamérica, de los que somos tan hermanos, no perdamos la esperanza de seguir luchando por el ser humano en la riqueza de nuestras diferencias, pero sobre todo en la riqueza de nuestra dignidad. Construyamos juntos, no perdamos la esperanza. Bueno, ese es el mensaje que nos queda y la reflexión, ¿verdad? Tener esperanza, eso es muy importante y en nuestro país creo que eso lo necesitamos muchísimo. Gracias por su fiel sintonía a este espacio.